Aquí comienza Encuentro Confidencial, un espacio para conocer la vida, trayectoria e intimidad de los protagonistas. 2 generaciones menos, 2 generaciones más, fechas, tan solo fechas. Yo estoy aquí, tú estabas allá. El pico y la pala, el hielo en los dedos, estás jugando las manos. El mundo se muere y tú sigues vivo, porque recuerdas tu piano. Muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro confidencial en estos días tan particulares que nos toca vivir como humanidad, y vamos a dedicar justamente, creo que es la temática casi única que hoy tenemos todos en todo lugar, a abordar esta pandemia global, pero con las respuestas particulares. Hay respuestas de alguna manera de cada país, más allá de lo que sabemos hasta el momento. Primero, como cada uno de estos encuentros, vamos a saludar a Esther, que la tenemos también con nosotros a través de la línea telefónica, para que presente brevemente a quienes vamos a tener este primer bloque. Hoy vamos a estar en distintas latitudes del mundo. Esther, ¿cómo le va? Muy bien, buenas tardes. ¿Quiere contarnos con quiénes estamos hoy? Con todos los invitados, le digo ya. Por favor, sí. Bueno, vamos a tener a un consultor internacional de CEPAL, BID, FAO, del Banco Mundial, también ex ministro de Agricultura, ex viceministro de Comercio Exterior, ex director de Desarrollo Económico Agrícola de FAO. También vamos a tener a Alejandro Espinillo, que es abogado en España y Argentina, especializado en arbitraje y litigios internacionales, ejerció en Buenos Aires, Londres y actualmente en Madrid. Practica el derecho penal internacional en investigaciones extraterritoriales iniciadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por delitos económicos como fraudes y corrupción, y asuntos de justicia universal y de la Corte Penal Internacional. Cuenta con experiencia en materia de contrarrestar boicots contra Israel, incluyendo los promovidos por BDS. Cofundador del curso de arbitraje internacional de la Universidad de Alcalá, Madrid, y coordinador de las primeras 5 ediciones. Tiene varios trabajos publicados sobre derecho internacional en varios países. También tenemos nuestro tercer invitado, también es argentino. Es odontólogo especialista en cirugía oral y maxilofacial. Es director de la Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial de Israel, en Safed, expresidente de la Asociación Israelí de Cirujanos Orales y Maxilofaciales, instructor clínico de la Facultad de Medicina, delegado regional por Asia de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Traumatológica, bucomaxilofacial, y también es declarado persona destacada en el árbitro de los derechos humanos, así también como fue candidateado a Premio Nobel de la Paz. Muy bien, vamos a agradecer enormemente a 3 grandes amigos a quienes estamos saludando, y como el tiempo es escaso y lo que tenemos para dialogar es mucho, voy a ir directo. Espero que me estén viendo cada uno. Primero saludarlo a Carlos Furche, quien está con nosotros desde Chile, saludarlo a Alessandro Spinello, que está con nosotros desde Madrid, y al doctor Alejandro Roisenthal, que está desde Israel. Carlos, ¿nos estás viendo y escuchando? Aló. Carlos, ¿estás con nosotros? Sí, ahora escucho bien. Bueno, gracias por estar con nosotros en esta época tan particular, gracias a la tecnología, y ahí a Juan, que está haciendo los controles, todo lo posible para que estemos juntos en este encuentro confidencial. Carlos, muy bien. Chile ha tomado medidas, algunos países más rápido, algunos países más lento. Tu experiencia como hombre que ha estado en la función pública tantos años es enorme, y entonces comencemos por tu mirada sobre la situación puntual de Chile en estos momentos. Bueno, tal vez lo primero que hay que decir
es que estamos transitando en un periodo completamente inédito, por lo menos para nuestras generaciones. Y en consecuencia, aquí está todo el mundo tratando de ajustar y ojalá acertar en las medidas que se van tomando para proteger, me parece a mí, simultáneamente, lo cual es una ecuación bien difícil, pero inevitable, la vida y la salud de la población, con la posibilidad de que no se desmorone completamente, sobre todo el empleo y los ingresos de la gente. La mirada que uno puede tener... Sin lugar a dudas, es, como bien has dicho, Carlos, una situación inédita que no hay manual, se va resolviendo sobre el camino y que nos da vuelta a todos, ¿no? No solo es inédita, es extremadamente dinámica. Le comentaba a alguien hoy día en la mañana que cosas que hoy día pueden parecer que no son necesarias, mañana pueden ser imprescindibles. Entonces, me parece que aquí cada cual está haciendo su camino. Creo que además las situaciones de país en país no necesariamente son muy comparables. Pongo el ejemplo, justamente ya que estamos hablando con una radio argentina, entre Chile y Argentina. Chile presenta un número significativamente mayor al de Argentina de personas que están con la enfermedad. Chile está en un número, hoy día, en 2.700 y fracción. Y no sé el número de Argentina, pero menos de 1.000 seguro. Ahora, eso depende en gran medida del número de muestras que se tome diariamente. La única manera de pesquisar esta enfermedad es haciendo las muestras. En el caso de Chile se hacen más o menos 3.000 muestras diarias, que suena mucho, pero que es bastante insuficiente respecto a lo que ojalá se hiciera. La experiencia de los países a los cuales les ha ido relativamente mejor, como Corea del Sur, que todo el mundo menciona, o como Alemania, es gran número de muestras. Entonces, creo que no hay que comparar cosas que son difícilmente comparables. En el caso de Chile se han ido tomando gradualmente medidas. La curva de los últimos días no es tan mala, no es que sea buena, pero no es tan mala. Hay más o menos en torno a un 10% de incremento todos los días de infectados. Los países que han tenido cifras en torno al 20%, 25%, hacen que la cifra de infectados se duplique cada 3 días. Eso no está ocurriendo acá. Sin embargo, todos los pronósticos indican que esa curva puede aumentar significativamente en las semanas que vienen. Compartimos con Argentina el hecho que estamos entrando al otoño y en un mes y medio más, 2 meses más, vamos a estar entrando al invierno, y eso probablemente va a favorecer el desarrollo de enfermedades respiratorias, entre las cuales esta es la más grave. Te propongo, Carlos, que ya que hablas de Chile y Argentina, que nosotros estamos de alguna manera mirando lo que pasa en Europa y lo que en otros países se ha adoptado como medidas, te voy a invitar a que nos vayamos a más de 20.000 kilómetros de distancia de Chile y Argentina, en este caso Israel, que ha adoptado medidas tal vez pioneras en términos de cómo combatir esta pandemia, pero claro, tienen por lo menos confirmados más de 5.000 casos, ya también las víctimas que van sumando diariamente. Ahí estamos con el doctor Alejandro Rosenthal, quien además atiende a pacientes que también estarán más que preocupados. Alejandro, sí, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros en esta hora tan tardía de Israel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes por ahí, por Sudamérica. Hola, Alejandro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Mucho gusto. Alejandro, ¿nos cuentas un poquito el panorama en este momento en Israel? Bueno, el panorama es así. Estamos con, como dijiste, más de 5.000 gente que está infectada, enferma. Hay 20 muertos. Hubo 5 muertos solamente hoy. Y una de las cosas interesantes es que lamentablemente hay 2 chicas fallecidas hoy de 49 y 50 años. O sea que esto no solamente mata a gente muy mayor, sino también mata a gente joven. Sabemos también de una odontóloga de 39 años de España, un chico de 12 años en Bélgica hoy también.
El tema, vamos a hablar de la parte médica, ¿no? Estamos con 76 personas que están con respiradores artificiales y como decía Carlos, el tema del porcentaje, acá estamos más o menos en un 25% de enfermos por día, cada entre 2 y 4 días se duplicaba la cifra hasta que llegamos hoy a esta cifra de 5.000 y pico. Lo interesante que pasó los últimos 2 días, que este número bajó a 12%, pero eso que tener un optimismo reservado, ¿no? Porque todavía no sabemos, tal vez mañana o pasado, Dios no quiera, pero esto puede cambiar. Pero bueno, estamos siguiendo la curva que siguen la mayoría de los países de Europa también. Esto empezó acá hace unas 3 semanas más o menos y veníamos también con un enfermo, 10 enfermos, y la curva va más o menos llevando la curva que está en los países europeos, lamentablemente. Hay un cierto optimismo y un cierto estado de que la gente no entiende que esto es algo serio, porque las primeras 2-3 semanas es como que todavía la curva va muy baja. Se mantiene entre 100, 200, 400 personas, 900. Pero lo que pasó acá en Israel, las últimas 2 semanas venimos de 500 casos a 5.000 en 10 días. O sea, la curva explota. Como sabés que es exponencial y todo eso ya lo hablan siempre. Entonces, hoy mismo solamente en Israel hubo 600 casos. O sea que es muy importante todo lo que uno invierte en este momento, ahora, en Argentina, por supuesto, en Chile, en los países que la curva todavía está baja, todo lo que uno invierte esas 2 semanas, 3 semanas, eso es el resultado y es la diferencia entre 100.000 enfermos y 1 millón de enfermos. Y es la diferencia, claro. Aprovecho esto que dices. 100 muertos y 10.000 muertos. Claro. Aprovecho esto que dices justamente, Alejandro, para volver a Chile y a Carlos. Carlos, una de las situaciones que se dieron en Chile de algunos es, haber dicho que el gobierno chileno tomó las medidas un tanto tardíamente, que la cuarentena ha empezado más tarde de lo que se debería. ¿Cómo has visto la reacción del gobierno chileno y la reacción de la población en Chile frente a estas medidas? Bueno, al final, y ese es el drama de todo esto se medirá por los resultados y los números siempre serán dramáticos porque se va a medir por el número de gente que se enfermó, por el número de gente que falleció. Y eso es lo que va finalmente hacer que la gente evalúe si las medidas fueron oportunas, si fueron tardías, si fueron exageradas. Yo tengo la sensación de que en el caso de Chile, y creo firmemente además que este es lo suficientemente grave para que esto no sea un tema de partidarios del gobierno o de la oposición, creo que este es un tema que hay que enfrentar asociativamente, ojalá con la reunión de los esfuerzos de la mayor cantidad de gente que se pueda. Yo tengo la sensación de que hasta ahora en el caso de Chile esto ha estado relativamente dentro de los parámetros esperados y esperables. La reacción de la población, tal como comentaba Alejandro hace un minuto atrás, es en el comienzo mirándolo más bien con esto están exagerando, y gradualmente me parece que en la medida en que aumenta el número de infectados, en que parece o hay un familiar o hay un amigo o hay un conocido que se ve en esta situación, la preocupación se comienza a generalizar. En el caso de Chile hay cuarentena en una docena de ciudades o comunas, no hay una cuarentena nacional, pero hay una cuarentena en los lugares donde es más agresiva la contaminación con la enfermedad. Y hay que ver si eso se respeta escrupulosamente, puede tener un impacto positivo. Si no, si es muy poroso, va a continuar expandiendo hacia los lugares en que todavía hoy no tenemos una gran diseminación de la enfermedad. Pero efectivamente, como decía Alejandro, aquí si las medidas se toman hoy, tiene un impacto dentro de un par de semanas y al final puede hacer la diferencia entre un número de fallecidos no muy alto a una expansión enorme
Lo estamos viendo en el caso de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, hace 3 semanas atrás, las autoridades decían que esto no era un motivo de preocupación. Y ayer el presidente de Estados Unidos dice, si conseguimos que el número de fallecidos sea 100.000 o menos, quiere decir que hemos sido exitosos. Entonces, por eso es que digo que esto es muy dinámico y tan dramático que en realidad no tiene mucho sentido enfrascarse en un debate si las medidas son o no son. Me parece que hay que operar con la mayor disciplina y solidaridad social posible. Sí, estamos obviamente los países, ¿no?, en la mitad del río, en el volcán y viendo la evolución cada uno puntual y a nivel global. Una situación que dentro de las similitudes también es diferente es cómo llegan los países. Es decir, la realidad, como todos sabemos, no hay país que pueda con esta pandemia, el sistema hospitalario colapsa y lo que se está haciendo justamente para intentar que esto no sea así. Pero una situación es cómo puede enfrentar esta pandemia Alemania o los países desarrollados y cómo Israel incluyendo en esa liga, por decirlo así, y por otras situaciones cómo puede la Argentina con un 40% de su población en situación dramáticamente compleja en lo social, en lo económico, o Chile con la marginalidad, y voy directamente de vuelta a Carlos. Chile, como todos los países latinoamericanos, tiene una situación distinta. Una cosa es aquel que vive en su casa confortable y otra cosa es aquel que no tiene cloacas, no tiene agua potable o tiene una situación precaria. ¿Cómo te parece que las medidas económicas que se están tomando pueden colaborar para aquellos que justamente están en una situación más difícil? Bueno, creo que me parece que Argentina y Chile están más o menos en la misma liga, que sería en la parte superior de la curva en América del Sur o en América Latina, en lo que se refiere a indicadores básicos como agua potable y saneamiento. Chile tiene indicadores muy altos en estos dos ítems. No obstante, tiene un sistema público de salud que una vez que estás dentro de la puerta del sistema, que la traspasas, es razonablemente competente, pero el problema está justamente en traspasar la puerta. Entonces, ahí es donde me parece a mí debiera estar centrada la preocupación principal en Chile, y es que el sistema de salud no colapse tan rápidamente. Yo creo que finalmente eso va a ocurrir, pero que no colapse en los inicios del desarrollo de la enfermedad. Ahora, ¿cómo afecta esto a la economía? No hay ninguna duda que es un golpe tremendo. Las estimaciones más optimistas indican de que el Producto Interno Bruto debiera caer, ojalá no más del 2%. Esa es la versión optimista. La versión pesimista es que el Producto Interno Bruto podría caer 5 o más por ciento durante este año. Ahora, respecto a las medidas, me parece que se hace cada vez más sentido común, como ha ocurrido en Europa crecientemente, en Italia, en España, el garantizarle a los ciudadanos un ingreso básico con aporte fiscal, porque la única manera de que la gente acepte hacer una cuarentena en su casa, aún en condiciones precarias, con hacinamiento, poco espacio, etcétera, es tener garantizado el ingreso que le permita comer. En nuestros países, en Chile, en Argentina, hay un número muy importante de trabajadores que son informales, que ganan su sustento día a día en actividades de lo más diversas. Si esas actividades no las pueden realizar, no tienen garantizado su sustento diario y por tanto no hay cuarentena que socialmente sea aceptable. Entonces, para que estas medidas, que son las únicas medidas que han demostrado alguna efectividad, funcionen, es necesario en la otra punta garantizarle el acceso a la gente. Ese es todavía un debate en nuestro país, pero me parece que cada vez más se va haciendo espacio la idea de que hay que, por los 2, 3, 4 meses que esta crisis continúe, garantizar un ingreso mínimo que le permita a la familia subsistir. Después será Carlos, te voy a proponer lo mismo que al doctor Alejandro Roisenthal, que vayamos justamente a Europa, a España. Estamos todos mirando lo que está pasando en Italia, en España. Esto comenzó, como ya todos sabemos, en China, todo lo que ya es totalmente público, pero la situación en Europa hoy es de un colapso, y en España en particular. Ahí está con nosotros el doctor Alessandro Spinillo.
Alessandro, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros a esta hora de la noche de Madrid. ¿Con nosotros, Alessandro? Pues te imaginarás. Te escucho con un Ahora poquito sí de te retorno, estamos ¿no? escuchando. Sí. Estamos con cierta dificultad en la comunicación. Sí. Vamos entonces a volver yo a... aprovecho, ahí. ¿puedo hacerle yo Sí. una pregunta a Alejandro? Dale. Alejandro, dado el desarrollo y la capacidad de innovación tecnológica que tiene Israel, es obviamente uno de los lugares en los cuales uno tiene cifradas esperanzas de que se avance en la elaboración de vacunas y en la identificación de tratamientos. ¿Cómo ves tú esa situación en Israel? Bueno, justamente acá hay varios laboratorios que están trabajando muy rápido para tener la vacuna, y también algunos aparatos para detectar muy rápido cómo se hace un test del embarazo, por ejemplo, para Sí, claro. una empresa nueva hoy que publicó solamente eso. Bueno, pero fíjate que esto es todo muy rápido, ¿no? Y realmente las cosas llevan tiempo, hay que hacer pruebas en animales, en personas. Realmente esto va a llevar un poco, unos 3-4 meses más para que podamos ver recién algo. Seguramente la vacuna, por supuesto que la vamos a ver tal vez en el año que viene, un año y medio. Esto ya no se va a poder vacunar a la gente contra esta ola, esta pandemia de este año, ¿no? Y el problema es que puede venir una segunda ola, ¿no? Exactamente, puede ser que haya una segunda ola el año que viene, o sea que ese es el Exacto. tema, estar hasta el año que viene, estar preparados para eso. Israel siempre está en la vanguardia de la tecnología y de los startups, y bueno, ahí estamos en eso. Lo de desarrollar métodos de test rápido es clave, porque ahí sí podría efectivamente focalizarse mucho mejor el combate a la enfermedad. Eso va a haber, seguro. Cuestión de tiempo. Eso, claro, ahora, pero las empresas supongo están menos tiempo que la vacuna, ¿no? Sí. Agrego una pregunta para el doctor Rosenthal. Un aspecto que, digamos, frente a lo que significa la vacuna, que llevará seguramente incluso hasta un año, hay un método que hace ya 50 años fue puesto en la escena científica justamente por un médico argentino, que es tomar de aquellos que se recuperaron de una enfermedad y con eso vacunar de alguna manera para que esto genere los anticuerpos. ¿Cómo va este desarrollo? Sí, cuando se está usando, se empezó a usar también el tema de usar el plasma de la gente que ya está recuperada, que tiene antígenos, o sea, tienen la respuesta ante este virus, entonces se está usando también eso. Pero todo esto es muy rápido. Fíjate, estamos hablando de una enfermedad que empezó el 31 de diciembre, que llegó a Europa y acá recién a fines de febrero y de marzo, o sea que es algo sumamente nuevo. O sea que no hubo tiempo todavía de ver qué es lo que pasa. Hay muchos, como decía Carlos, el tema de las drogas, de los medicamentos, la cloroquina y remdesivir y todas esas se usaban para la malaria, también para el HIV, o sea que se está usando en casos donde la gente no responde al tratamiento conservador, o sea, que la gente que se está por morir, y la gente todavía no se sabe, no hay estudios a largo plazo que digan, bueno, si yo tengo 100 personas, 50 se murieron y reciben el medicamento, si se murieron porque el medicamento no anduvo, o la gente que vivió y sobrevivió a la enfermedad, si fue por el medicamento o porque se hubiera salvado igualmente. Todavía no se sabe. Obvio. Eso no se sabe. Vuelvo con la última, agradeciendo enormemente a Carlos Furche, quien ha sido ministro en Chile y con una enorme trayectoria en organismos internacionales también, con una específica. A ver, 1918, la última gran pandemia, Europa perdió 25% de su población, se hablan de cifras que fueron de 40, 50 millones de personas, espantosas. Recién mencionaste, Carlos, lo que decía
Donald Trump en relación a los Estados Unidos. Ya sabemos también las proyecciones que en su momento hizo el primer ministro de Gran Bretaña. ¿Cuál es el mejor y el peor escenario que en Chile se está planteando hoy en términos de lo que pueden ser víctimas fatales de esta pandemia? Bueno, hoy en la mañana leí un artículo de una persona que ha hecho proyecciones econométricas y en fin, que estima que en la peor de las hipótesis podrían haber hasta 10.000 víctimas. Yo francamente espero que esos números no se produzcan. Solo puedo decir al respecto que hasta el día de hoy, con 2.750 casos, más o menos, hay 12 víctimas fatales. Es una proporción muy reducida. Es difícil sostener una proyección de ese tipo, pero también esperaría que las cifras no vayan al nivel que han llegado en Italia y en España, que prácticamente el 10% de las personas contagiadas terminan falleciendo. En fin, prefiero no especular, pero me parece que aquí todo lo que se haga tiene que estar orientado a impedir que colapse el sistema de salud. Si colapsa el sistema de salud, no tenemos escapatoria y las víctimas serán muchísimas. Agrego esto y un minuto más, aprovechando también al doctor Rosenthal, que está ahí en Israel monitoreando como todos la situación. La canciller Angela Merkel, que creo que fue de las primeras que dio un panorama muy sombrío, dijo que un 70% de la población de Alemania podría ser infectada. Y si uno proyecta esto en términos del porcentaje de víctimas fatales, son números enormes en cualquier lugar del mundo. ¿Te parece que lo expresado por la canciller es cierto en términos de lo que será haciendo? Porque cuando recién Carlos nos dice tenemos 2.000 y algo de casos, tantas víctimas fatales, frente a otra gripe, de las cuales conocemos tanto, parecen números normales y pequeños. Y uno dice, ¿no se estará exagerando frente a esto con medidas tan severas que ponen a la economía del mundo patas para arriba? Mira, hay que aclarar varias cosas. Lo que muy cierto lo dijo Carlos de la mortalidad, que es hasta 10%, pero eso no es un porcentaje real con respecto a la enfermedad. El problema... Estoy sin duda. Sí, la mortalidad parecería hoy, había un research nuevo que dijeron hoy que en la CNN, que dijeron que la mortalidad parecería ser un 0.66%. Ahora, ¿cómo llegamos a un 10%? Llegamos a un 10% porque una masa muy grande de gente está en estado muy grave. O sea, vos tenés gente que tenés 100.000 personas que necesitan respiradores y vos tenés 10.000 respiradores. O sea que vos tenés 90.000 personas que van a morir, no por la enfermedad, porque si hubieran tenido respiradores se hubieran salvado. En Italia mueren el 10% porque tienen un 1% de respiradores y el 9% es gente que se mueren en los pasillos de los hospitales porque no hay respiradores. Uno. Claro. El tema que dijiste de la canciller de Merkel es cierto también. La estimación es que un 60-70% de la población mundial a la larga se va a contagiar del virus del coronavirus. Como todos también nos contagiamos de una gripe normal. El tema es que, fíjate que si vamos a tener la vacuna, como tenemos hoy la vacuna de gripe, la gente también se muere por la gripe normal, la gripe del invierno. Pero si vos tenés en un año, en 2 años, las vacunas, que la gente se va a vacunar, también hay algo que no se sabe muy bien, es que es la inmunidad natural que hay en las masas. Cuando hay 70% significa que el otro 30% va a estar inmune por el tema de la inmunidad natural. Y eso es algo también que tampoco se sabe hasta el final si uno puede desarrollar inmunidad. Bueno, era la tesis de Boris Johnson al comienzo, ¿no? Sí. Entonces, ese 70% no es que uno se tiene que asustar. Es normal y está bien, eso no va a pasar. El tema es que el 70% no pase en estos 2 meses, porque ahí se va a morir el tercio de la población mundial. Obvio. Por eso estamos ahora pidiendo que nos quedemos en casa, que la gente no salga, que no se abrace, que no se dé beso y que no tome mate con los amigos por el tema de que esto pase. Ya sé que es difícil en Sudamérica, acá no hay mate, por eso acá estamos más seguros. Y bueno,
Así que el tema Bueno. es eso, es alargar esto, que estos 70% pasen los próximos 2 años. Y así vamos a estar todos sanos. Bien, yo quiero agradecerles muchísimo tanto a el amigo Carlos Furche ahí en Chile, hombre que ha tenido una enorme trayectoria en la función pública, destacadísima tanto en Chile como en el mundo, por la amistad, por estos minutos con Radio High, y al doctor Alejandro Roisenthal, un amigo de la casa de tantos años, un hombre que dedica parte de su tiempo a su atención médica, a su especialidad como odontólogo, y por otro lado a la difusión, porque está permanentemente justamente en todos los medios en el mundo, y además un hombre que, vale la pena decirlo, está candidateado para el Premio Nobel de la Paz por su actividad como tantos otros. Así que ambos, desearnos a todos, primero a ustedes dos, que estén saludables y junto a todos los vuestros, y que sigamos cuidándonos y cuidando, que de eso se trata, ¿no? Que en un tiempo más podamos volver a conversar. Un saludo cariñoso a ambos, un abrazo. Gracias Saludos, a ambos y un gran cariño para ambos. Vamos a pedirle a Juan que vayamos a una pausa musical y pronto continuamos en este encuentro confidencial con otras latitudes del mundo que han tomado otras posturas, algunas que han sido también por muchos muy criticadas. Veremos cómo se está viviendo tanto en Brasil, en México, en los Estados Unidos, esta pandemia que hoy nos tiene a todos como nunca en esta aldea global. En Chile con el exministro y hombre que además está en distintas organizaciones internacionales, el ingeniero Carlos Furche. Estuvimos en Israel con el doctor Alejandro Roisenthal, y vamos a ir a otras realidades, en este caso a Brasil con nuestro querido amigo Gustavo Gershon, rabino ahí, periodista, hombre de Radio High, y vamos a ir también con alguien de Radio High, pero en este caso que está en Miami. Dos realidades muy distintas a las que estábamos compartiendo antes de lo que ha sido el abordaje de esta pandemia, tanto en Argentina, en Chile, en Israel, en gran parte hoy del mundo, con medidas de cuarentena muy estrictas, Brasil y Estados Unidos, dos casos distintos que comienzan también, como otros, a, me parece, mutar en su manera de ver esta situación, más allá de que todavía tienen una postura, sobre todo sus presidentes, de no minimizar, pero por lo menos abordar esto con un criterio distinto. Vamos a Brasil en primer término. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes para ti, para la audiencia de Radio High. Lamentablemente no tenemos buenas noticias en el día de hoy. El día de hoy Brasil batió el récord de muertes por coronavirus cuando se registraron 42 decesos, el mayor número en la ciudad de San Pablo, y el total de fallecimientos por coronavirus alcanzó en el día de hoy a 201 personas. Estamos hablando que más de la mitad de este número fue registrada en la ciudad de San Pablo y alrededores, donde viven 12 millones de personas, y como sucedió y sucede en otras partes del mundo, la mayor parte de los infectados viajó al exterior y contrajo el virus en el exterior y lo trajo. Todavía tenemos pocos casos de virus autóctono, quiere decir que se ha creado, se ha reproducido en el propio Brasil, entre brasileros. La gran mayoría es de gente que vino de afuera, y tenemos también buenas noticias de gente que tuvo el virus hace más de 20 días y ya está curada. Pero tenemos una realidad política que complica aún más, y el que complica, el que está complicando absolutamente todo, Miguel, es el propio presidente Bolsonaro, que le pide a la gente que salga a la calle, por un lado, y por otro lado la justicia lo frenó. Existe autonomía en cada uno de los estados brasileños. Recordamos que tenemos una población aquí de 200 millones de habitantes, y tenemos un presidente de la República que dice vayan a las calles, y no solo eso, sino que él mismo salió el pasado domingo, estuvo paseando por Brasilia, fue a las ferias, estuvo en contacto con la gente, cuando la gran parte de su gabinete, toda la gente que estuvo con él en Estados Unidos en la última gira, está contaminado, hasta su chofer también está contaminado con el coronavirus.
Entonces, por un lado, tenemos gobernadores que están diciendo a la gente, quédense en casa, la campaña es, sí, quédense en casa, y el presidente de la República que dice todo lo contrario. El presidente de la República está contrariando a su ministro de Salud, que también está diciendo quédense en casa. Entonces, lo que se está dando ahora es un quiebre dentro del propio gabinete, donde tenemos un presidente de la República cada vez más solo, pero es un hombre sumamente peligroso porque tiene también seguidores en todo Brasil, y lo que está sucediendo también en algunos de los estados que se pudo ver en estos últimos días, gente que hace caravanas, sale a tocar bocina para que se vuelvan a abrir los comercios y para que todo vuelva a funcionar normalmente. Así que tenemos esta división, se están construyendo hospitales de campaña en el propio estadio Morumbi. Eso también es una crítica. Brasil, que fue sede del Mundial en el 2014, y todo el mundo decía todo ese dinero que se usó para construir estadios, y en muchos estados donde ni siquiera había clubes de fútbol de primera división, hoy sí tenemos estadios, pero no tenemos hospitales para recibir a los enfermos del coronavirus, y hoy por hoy entonces se montan hospitales de campaña improvisados adentro de los estadios, como es lo que sucedió y es lo que sucede en San Pablo, adentro del estadio municipal. Muchos dicen que la política del Brasil y del presidente Bolsonaro está de alguna manera, como en otros temas, muy alineada con la política de Donald Trump en los Estados Unidos, y justamente lo tenemos a Leo Materín en Miami, él acuarentenado, pero muchos otros que continúan la vida como si nada, más allá de que en los últimos días comienza a haber también una reacción frente a, bueno, la cantidad de casos que se van sumando. Ahora, alguien me decía, Leo, y ahí va la pregunta, que los americanos son muy pragmáticos y que de alguna manera Donald Trump hizo una lectura rápida, cantidad de muertos que se estima, cantidad de costo económico, y dijo, no vamos a parar el país y la economía, que lo viene diciendo. ¿Cómo se está viviendo este fenómeno ahí en los Estados Unidos? Sobre todo cuando las cifras en New York, centro económico y centro de los Estados Unidos, por decirlo así, y en Washington comienzan a ser mucho más importantes, tanto en víctimas como en contagiados. No te escucho, Leo, no te estoy escuchando. A ver si logramos tenerte también, además de la imagen, con sonido. A ver ahora, si es posible. No, vamos a ver si logras encontrar el botoncito, como dicen los chicos, que del micrófono, para que te podamos seguir además en los comentarios. Pero mientras lo logras, ahí estás congelado. Vuelvo entonces con Gustavo. Gustavo, ¿hay estimaciones de lo que podría ser una tragedia en cantidad de víctimas en Brasil? Hablamos de escenarios de Mira, hay proyecciones, algunas proyecciones dan cuenta de un millón de muertos que podría llegar a tener Brasil. El tema es, todo depende de cómo las autoridades van a tratar este asunto por los próximos días. A lo que tenemos hoy, ¿sí? Tenemos 5.717 infectados con 201 muertos. Pero el gran tema acá, Miguel, es que no ha llegado la contaminación a las clases pobres, y esta es la gran alarma. ¿Qué va a pasar si de repente en una favela hay infectados, o si empieza a haber infectados entre la población pobre? Ahí va a haber una disparada gigante y no va a haber hospitales y no va a haber respiradores suficientes como para atender a toda esta población. ¿Son cifras creíbles, Gustavo, estas que estás comentando? Mirá, el tema es el siguiente. Cuando todo esto empezó en China, lo veíamos tan lejos y decíamos, no, acá no va a llegar y acá no pasa nada. Yo mismo tenía una conferencia en Buenos Aires ahora en abril que fue cancelada, y toda la gente de Asia y de Europa nos decía, pero está un desastre, y nosotros le decíamos, quédense tranquilos, sí, todavía no estamos registrando muertos, no estamos registrando esto y lo otro. Bueno, el panorama cambió. Hoy el gobernador de estado dijo, hasta el 30 de abril no hay clases.
el intendente de Porto Alegre hace una proyección que recién las cosas van a volver a lo normal en septiembre, y lo peor todavía no ha venido. Eso es lo más grave, hablando con varios médicos e infectologistas. El tema es que lo peor no ha venido porque, gracias a Dios, todavía tenemos mucho calor acá, tenemos temperaturas que superan los 27 grados y el virus no sobrevive en el calor. Entonces tenemos esa suerte, pero la gran incógnita es qué va a pasar a partir de mañana, digamos, y de abril, cuando empiezan a cambiar las temperaturas. Claro que no va a cambiar de un día para otro, pero empiezan a ser más frío, donde la gente queda más adentro, donde se abren menos ventanas. Te digo, hoy por hoy yo puedo salir de mi casa, puedo circular por la ciudad, puedo ir al supermercado, farmacias y hospitales que están abiertos. Fuera de eso, la recomendación es no salir a casa, pero no somos presos si salimos de casa, como está sucediendo en la Argentina. Todavía no llegamos a esa medida, pero en muchos otros lugares, por ejemplo San Pablo, que está registrando más de la mitad de los muertos de Brasil, las medidas de cerrar restaurantes, bares y comercio en general se dio un poco más tarde. Entonces eso realmente preocupa. Déjame que te cuente algo que sí le va a interesar a la gente, y por el perfil de la radio. En mi carácter de rabino, en el día de ayer recibí una llamada del hospital, de uno de los principales hospitales acá de Porto Alegre, y me preguntaron los cuidados que había que tener con un cuerpo de un judío en el caso de que venga a fallecer por coronavirus, porque se sabe perfectamente que un cajón no puede ser lacrado porque va al cementerio y debe ser hecha la tahara, pero bueno, obviamente que estas leyes judaicas, que la halajá cambia en relación a este tema, y estoy en contacto con el equipo de la pastoral, y si me llamaron es porque realmente estiman algún tipo de proyección grande de aumento. Ya tuvimos varios casos de gente de la comunidad también infectada, gracias a Dios se han curado, pero nadie está exento, y date cuenta cómo ya el hospital está trabajando con esa hipótesis y se adelanta para justamente prevenir qué es lo que tienen que hacer en caso del fallecimiento de un judío de coronavirus, que todavía, gracias a Dios, no lo hubo. Ahora, uno vio llegar y aumentar esta epidemia en el sentido, sí, que hace más de un mes o un mes y medio me llamaron de ese mismo hospital donde realizo las visitas y me dijeron: usted tiene prohibidas las visitas a no ser algún caso extremo y puntual, pero no venga porque cortamos absolutamente todas las visitas y el ingreso al hospital. Así que bueno, ahí vimos la proyección, y hoy por hoy lamentablemente se está confirmando. Gustavo, quiero ver si podemos ir a Miami ahora sí para ver si Leo nos puede contar sobre qué se está haciendo y esas proyecciones que yo decía en los Estados Unidos y esa lectura de Donald Trump. Ahora sí, Leo, a ver si te escuchamos. No, el capricho de la tecnología, por algún motivo no estamos logrando escucharte, y estamos hablando más de un locutor, así que eso es grave. Si lo puedes resolver estaría bárbaro, porque nos gustaría mucho saber justamente de lo que en Estados Unidos se está haciendo frente a esta visión de Donald Trump, donde, bueno, ni siquiera ha adoptado en términos de lo que en algún momento se planteó como el cierre de Nueva York y New Jersey y algunas otras ciudades. Pero bueno, vamos a volver a Brasil mientras tanto, y por ahí se nos suma alguien más del mundo, porque tenemos amigos, gracias a Dios, en todos lados, y en esta pandemia que es global, con respuestas particulares de cada país, pero que a la vez de alguna manera nos confronta a todos con algo que se ha dado, que es un momento de inflexión en términos de la historia de la humanidad, como un microscópico virus invisible ha dado vuelta, yo diría, también a la soberbia del hombre frente a lo que se pensaba que era, que nada podía dar otros caminos. Me imagino que, Gustavo, en Brasil también la preocupación, además de la salud, es cómo esto va a golpear en la economía. ¿Cómo se está viviendo este aspecto? Aquí, ya sabes muy bien, Argentina viene de una gran crisis económica con desafíos particulares,
pero bueno, de alguna manera también esto ha superado en lo que hace a la sanidad, a todo lo que es la economía, pero hay que dar respuestas concretas. Ahí ustedes también tienen enormes capas de excluidos, y me imagino que también será uno de los aspectos a considerar cuando se toman o no medidas en Brasil. Déjame una parte antes de darte la respuesta en relación a la economía, Miki, que interesa directamente a la Argentina y a los argentinos. En el día de ayer hablé con el cónsul general de Argentina en San Pablo, Carlos María Baltar, y me comentó que en Brasil, en San Pablo, hay 140 argentinos varados. El cónsul está trabajando para poder organizar, ¿sí?, el viaje de estos argentinos, pero es un problema realmente muy serio y muy grave. Son 140 argentinos varados en San Pablo que no tienen cómo volver a la Argentina. En relación a lo que me preguntabas de la economía, bueno, como para tener una idea, el dólar se disparó, claro que comparado con lo que ustedes están viviendo a nivel dólar, sí, parece un chiste, pero para la economía brasilera es un salto muy grande. Antes del inicio de la crisis, el dólar estaba a 4.60, 4.70, y ahora tenemos un dólar a 5.40. En menos de 20 días el dólar se ha disparado, la bolsa de valores de San Pablo ha bajado a niveles realmente muy, muy bajos, pero la economía brasileña, a diferencia de la Argentina, no es una economía que la gente tiene dólares abajo el colchón. Aquí nadie se maneja en dólares y nadie ahorra en dólares. Hay mucha gente que no sabe lo que es eso y nunca vio un billete de $1. Pero la economía está golpeada, se espera un aumento del desempleo. De hecho, es muy difícil de diagnosticar a cuánto va a subir el desempleo, pero va a subir porque toda la economía informal, hay mucha gente que trabaja sin cartera de trabajo y son los que más están sufriendo. Este parate en determinados momentos da hasta miedo salir a la calle porque no hay nadie, realmente no hay nadie, por un lado, y por otro lado también una consecuencia de este coronavirus, esto lo puedo decir por Porto Alegre. La justicia ha mandado liberar a los presos que estaban en las delegacias, como se dice en portugués, en las comisarías, porque tienen miedo. En las no en las cárceles, en las comisarías. Detenidos, no sentenciados, los que están todavía en proceso de ser juzgados. En las comisarías de barrio, como sería, ¿sí? Hay prisiones, porque en las cárceles ya no hay más lugar de tantos prisioneros que hay. Entonces, todas las comisarías de barrio, digamos así, que también había detentos importantes, había presos importantes, los mandaron todos afuera. Entonces, de un día para otro, sí, había más de 1.300 presos circulando por la calle, y no eran gente que había hecho poca cosa, sí, había estupradores, había secuestradores, en fin, mandado a liberar el jefe de una facción ligada con el narcotráfico, porque es una persona de riesgo. ¿Con algún tipo de tobillera, Gustavo, y monitoreo? Sí, pero prisión domiciliar, realmente para un jefe de tráfico, prisión domiciliar, ¿cuánto le va a durar la tobillera en el pie? ¿No? Hay que ser muy ingenuos. Esto es una situación que también estamos viviendo como un efecto colateral, y obviamente que el mundo de la delincuencia también está parado, porque si la gente no sale a la calle no tienen a quién robarle. Lo que sí hemos notado, un refuerzo del policiamiento por todos lados, ¿sí? Hay un refuerzo tanto de la Guardia Civil como de la Brigada Militar y Policía Federal. Una pregunta concreta, sí, para los últimos minutos, nos quedan poquitos. Sí. En la Argentina tenemos, de acuerdo a las estadísticas que nosotros manejamos, cerca de un 40% de la población viviendo en la pobreza, algunos en la extrema pobreza. Cuando se habla de Brasil, 200 millones,
¿Cuáles son los porcentajes que se manejan? Sobre todo porque el desafío es distinto a lo que se puede, como decíamos antes, vivir en otras latitudes, en Europa, donde más allá de que el colapso hospitalario será igual si la pandemia se propaga, pero bueno, hay situaciones sociales para atender que no son las mismas y que requieren respuestas del Estado muy distintas. Mira, aproximadamente unos 55 millones de personas viven abajo la línea de la pobreza. De los 200 millones, 55 millones es un número realmente considerable. Sí, ahora, extrema pobreza, podemos decir más de 12 millones de habitantes. Pero no son cifras actualizadas. Es una preocupación muy grande. Hay un movimiento de actores, de futbolistas que están acercando comidas y suministros a las favelas de Río de Janeiro, porque hay un temor muy grande. Hay videos que circulan, especialmente de las grandes ciudades. Vas caminando por la calle, sí, toda esa gente que consume drogas está en un desespero total porque no tiene dinero para comprar, y al primero que pasa lo asaltan. La situación realmente es muy extrema, golpea a todos, absolutamente a todos, y obviamente que a la población más pobre. Ahora, apelo a tu capacidad de síntesis periodística. Nos queda un minuto, Gustavo. A partir de la situación que se da, se fueron dando cacerolazos, aquí se conocen también, como una reacción al presidente Bolsonaro y las no medidas. ¿Te parece que esto ha cambiado en algo la postura de Bolsonaro o no son escuchadas por el mandatario de Brasil? No llegan a Brasilia, no llegan a su cabeza. Todo el mundo las escucha, pero no son suficientes, y date cuenta que mismo Bolsonaro, siendo aliado de Trump, mantiene su postura. Entonces está demostrando ser inflexible en cuanto a su forma de pensar, mismo que su principal aliado demostró cambiar su postura, como vos bien señalabas. Bien, agradecerte enormemente, Gustavo Gershon, nuestro amigo desde Porto Alegre, en Brasil. Como decíamos en la introducción, cuando estuvimos con Chile, con Israel, un fallido con Miami, con México y con Madrid, pero esto es parte también del desafío de este mundo de la tecnología abierta, pero que a la vez hay que resolver siempre. Un problema global con respuestas particulares y un desafío que tendremos que afrontar todos en este tiempo totalmente inédito de la humanidad. Gustavo, buenas noticias, a seguir cuidándote y cuidando a todos los que puedas ahí alrededor tuyo. Un abrazo, y para todos los oyentes de Radio High de este encuentro confidencial, gracias, y seguimos con este desafío de estar juntos en estas épocas donde nos piden estar aislados. Estar juntos significa no simplemente lo físico, sino también desde lo emocional, y ahí estamos con cada uno de ustedes. Gracias, y hasta el próximo encuentro confidencial. Hasta aquí fue Encuentro Confidencial de hoy. Un recorrido por la vida, trayectoria e intimidad de los protagonistas de la realidad. Los esperamos en nuestra próxima emisión.